es la responsabilidad humana, y bueno, esto lo vamos a ver en los siguientes servicios. ¿Seguimos con el tema de este tributo? Sí, hermanos. Aldo, por favor, recuérdenlo, no para canto, sino para hablar, por favor. ¿Ya? Como ven ustedes, el tema continúa porque es extenso, hermanos, y tenemos mucho que decir todavía esto porque hay bastantes cosas que comprender al respecto. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos traído, Señor, a tu casa. Pedimos, Dios mío, que en este momento tú nos ayudes a comprender este tema de este tributo tuyo que es la soberanía de Dios. Ayúdenos, Señor, a poder analizarlo, comprenderlo, Señor, a poder, Señor, sacar el provecho máximo de este tema para que se quede en nuestros corazones. Te ruego por mi persona que me ayude, Dios mío, a poder ser lo más claro posible, Señor, para que cada uno de los hermanos que vienen a tu casa vayan con el mensaje de tu palabra. Asimismo, lo que he venido acá, te ruego, Señor, que estén con esa disposición de adoración, Señor, que es el querer escuchar tu palabra, el querer atender a tu palabra, Señor, para que podamos crecer, no en lo que yo digo, no en lo que podamos pensar, sino en tu verdad, en tu palabra, Señor, para que este cuerpo que incluye a mí con todos tus hijos que están acá presentes, Señor, podamos crecer y ser edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, tomen asiento, estimados hermanos. Como les dije, el tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Ahora he puesto el tema de la responsabilidad de la criatura. Amén. Y quiero partir con Marcos, capítulo 10, versículo 18, para los que quieran apuntar el texto se encuentra ahí. Obvio, no puedo apuntar todo, algunas cosas irán borrando si te toman nota, para que usted pueda ir a estudiar en casita. Marcos, capítulo 10, versículo 18. Damos lectura, dice de esta manera, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamo bueno? Es una pregunta que le hace a un joven que viene a decirle, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ese es el contexto de este versículo. Entonces Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Se pregunta, o esta calificación que siempre hacemos en este mundo entre a esta persona por las cosas que hace me parece bueno, y esta persona por las cosas que hace y por lo que yo veo me parece malo, ¿no? Pero veamos, mi hermano, si esa es la categoría que Dios pone. Ya que nosotros cuando vemos un maleante, un delincuente, un drogadicto, un violador, un asesino, muchas cosas, es cierto, por nuestro propio juicio vamos a decir que esta persona es mala. Y estoy tratando de decir lo contrario, que no es mala, no, estoy afirmando. Pero el concepto de lo que es malo y lo que es bueno, no lo podemos definir bajo nuestros propios parámetros por ciertas razones que en esta mañana yo quiero exponer. ¿Ok? Entonces, Marcos 10:18 empieza con esta palabra de Jesús que dice, ¿por qué me llama bueno? Y Jesús dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y cuando yo leo algunas veces este texto me han dicho, pero Jesús está diciendo que entonces ni él solo es bueno, ¿no? Recordemos que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. No están mezcladas, no están confundidas, ni tampoco están separadas. Así es como se entiende cómo es Jesús, por sus negativos, no por sus afirmativos, ¿no? Entonces, entendamos algo. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ahora, algunos como me han dicho, no, Jesús está incluyendo acá. ¿Qué es lo que está tratando de afirmar acá? Jesús está diciendo que fuera de Dios no hay ni un solo bueno. ¿Y qué de Él? Esa es otra pregunta que yo quiero responder en esta mañana. ¿Ok? Muy bien. Marcos 10:18, en ese texto de la introducción, nuestro Señor Jesucristo hace una fuerte declaración. Con esto quiero que se queden acá. Él dice,
Solo hay un bueno, ¿no? ¿Quién es? ¿Estamos en claro con eso? Entonces, si solo Dios es bueno, ¿qué es con el resto de la humanidad? Inmediatamente salen otras respuestas. Si es cierto, está bien. Pero la respuesta nos está diciendo exactamente acá, aunque lo vamos a tomar, que ninguno sea bueno. Está diciendo algo más. Si solo Dios es bueno, entonces, ¿qué es la humanidad? La humanidad, cuando hablo de humanidad estoy abarcando todo, es mala. Ay, no, pero ¿cómo puede ser posible que usted diga? ¿Usted es un exagerado? Esas son interrogantes que yo no voy a dejar hoy día para poder responderlas en el transcurso del servicio, ¿ok? Muy bien. El texto de introducción que hemos leído de Marcos 10:18 muestra a nuestro Señor Jesucristo haciendo una fuerte declaración. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo, porque esto lo dice Jesús, el apóstol Pablo, ¿qué va a decir al respecto? Porque obvio, si Jesús enseña esto, sus discípulos también van a transmitir esto. ¿Estamos? Van a transmitir esto. Las implicaciones de esto, mi hermano, son fuertes. No es cualquier cosa. ¿Ok? El apóstol Pablo hace eco de estas palabras de Jesús diciendo en Romanos, vamos a buscar ese texto de la Biblia, en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10 al 11, él va a decir las siguientes cosas. Como está escrito, dice, primero dice, no hay justo, pero pastor, yo he visto que hay que hacer buenas cosas. Y por eso a veces cometemos el error de decir, porque alguien hace buenas cosas, por eso ya se salvó. No, eso al contrario es una trampa, hermanos. Ese es producto de una calificación o categorización que nosotros damos, mas ni Dios ni en sus santas escrituras va a mostrar nunca eso. Seguimos, Romanos 3, del versículo 10 al 11, dice, como está escrito, no hay justo, dice, ni aún uno. ¿Es lo mismo que Jesús dijo? Sí. Ahora, ¿Jesús se lo inventó? No, porque en el libro de los Salmos también está escrito esto. Es más, 2 salmos se dedican a hablar sobre esto. ¿Ok? ¿Tenemos Biblias? Por favor, para alguien que necesite. Solamente para leer esa usted. Muy bien. No hay justo ni a uno. Pero no solamente dice, esto es algo que mi esposa estaba predicando el día viernes. Él sigue diciendo, no hay quien entienda. Esto es importante, mi hermano, porque acá también el evangelio está siendo anunciado. No hay justo ni a uno, pero por otra parte también está diciendo, hey, no solamente que no hay justo ni uno, ninguna de esas personas entiende. Cuando hablamos de que alguien no entiende, ¿qué estamos diciendo de él? Que no comprende, que no es capaz de asimilar. Es como decir, vamos a poner un ejemplo como bien correcto. Estamos hablando de matemáticas y digamos que a mí me quieren enseñar una materia que me es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo siempre odié la trigonometría. La geometría la entendí, pero la trigonometría me tomó muchos años. Me explicaba la trigonometría, no entendía. Para mí era más confuso cada vez más. Algo así similar a lo que dice la Biblia con respecto al Evangelio. Pablo está diciendo, no hay justo ni aún uno. Y dice algo más, no hay quien entienda. Pero ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué hizo Jesús? Anunciar las buenas nuevas de la salvación, que el tiempo se había cumplido, que en él se estaban restaurando las cosas, que él era la propiciación por los pecados del mundo, pero ¿qué dice?
Cuando dice no hay justo ni un uno, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a cambiar el nombre a esto para que me entiendan. A ver. ¿Ya? Le vamos a poner ya, con eso lo incluimos a todos. ¿Ya? No hay justo ni un uno. No hay quien entienda. ¿Quién no entiende su creación? ¿Qué es lo que no entiende? El plan de salvación. ¿Qué más dice? No solamente dice que no hay quien entienda. No hay, perdón, no hay, ¿qué cosa? Que busque. ¿A quién? A Dios. ¿Se da cuenta ahí? Oh. No, que yo creo en Cristo porque yo le busqué. No, porque la Biblia dice que no hay quien le busque. Ya se va dando usted cuenta de que si por un lado habla que el hombre cree y por el otro habla de que no hay quien le busque, no podemos anular las dos ideas, sino que algo tiene que suceder ahí. Y eso es la respuesta que la Biblia da. ¿Cómo es que el hombre cree? ¿Cómo es que el hombre entiende? Y por ende, ¿cómo es que éste es justificado? Pero en la primera afirmación está diciendo, y nos incluye todo, que no hay justo ni un uno. Es decir, no importa las buenas obras que hagas. ¿Qué más? Que no hay quien entienda. Esto de que tú hayas asimilado el Evangelio no es porque tú fuiste más inteligente. ¿Me comprendes? O porque el maestro era tan bueno que te la daba tan despacito que así pudiste entender. No. Y también para cerrar con broche de oro dice, no hay quien busque a Dios. Caso cerrado. No, ahí va a estar bien. ¿Ya? Entonces yo quiero hacer acá unas observaciones, ¿no? Vamos a hacer algunas observaciones. Y aquí es donde yo quiero empezar. Primero, ¿es verdad, mi hermano, que en este mundo vemos personas obrando bien? Sí, sí lo vemos. Vemos personas obrando bien, incluso personas que sin necesidad de creer, mi hermano, en Dios, hacen buenas cosas. ¿O me equivoco, no? Tal vez lo que hemos leído en los dos versículos nos parezcan irracionales, porque vemos en la sociedad a muchas personas que sin necesidad de creer en Jesús hacen buenas obras en favor de quienes. Algunos, mi hermano, hacen, mi hermano, buenas obras en favor de sus seres queridos, ¿sí o no? Hablamos ahí, por ejemplo, de amigos y familiares. A ver, les pregunto algo. Una madre que de repente el hombre la abandonó y se dejó con muchos hijos y se anda trabajando todo el día, tiene un buen trato con sus hijos, da lo mejor para su familia, da lo mejor para sus seres queridos, se desviven. Eso, aun a los criterios de las demás personas, la hace una buena persona, le hace una buena madre, ¿me equivoco? Igualmente como padre, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Vamos a decir que le hace una mala madre. Le hace una buena madre, ¿no? Ya, muy bien. En eso coincidimos, no estoy negando eso. Yo no voy a decir que una mujer que trabaja, un hombre que trabaja, que hace esto, que otro, por eso sea una mala madre o un buen padre. No, voy a decir que es una buena madre, es un buen padre. Y eso es algo que tenemos que saber reconocer. Pero acá hay un punto. Eso la hace buena y justa delante de Dios. La hace merecedora del reino de los cielos. Ahí está el punto. No. Puede hacer muy buenas obras por sus hijos, puede hacer muy buenas obras por sus familiares, puede vivirse, darle todo su dinero, darle todo su tiempo, esforzarse, pero eso no le va a abrir las puertas del cielo.
como dije, este mundo solamente se divide en dos tipos de religión: los que son salvos por las obras y los que son salvos por la gracia, es decir, por la fe en Jesucristo. Y este mundo tiene la categorización, hermano, de que porque tú haces buenas cosas, y no estoy diciendo que hagamos malas cosas, que no creará, pero porque tú haces buenas cosas, ya Dios tiene un compromiso contigo y por lo tanto te tiene que abrir las puertas del cielo para que tú entres. Hermano, hermana, mucha gente buena va al infierno todos los días. Pastor, ¿cómo puede ser posible esto? Es que yo quiero hablarle de Biblia en esta mañana. Y quiero mencionarle y decirle lo que la Escritura dice, lo que la Santa Palabra de Dios dice. No lo que mi indignación o mis categorizaciones propias puedan dar, superponiendo y opacando lo que la Biblia dice. ¿Ok? Esa es mi intención. Yo quiero ser justo, mi hermano, con lo que la Palabra de Dios dice. No con lo que este mundo y las personas tratan de poner por medio de sus emociones, sentimientos. A veces uno tiene un familiar diciendo, no, pero hermano, fue bueno, todo esto, mi hijo fue bueno, esto, aquello. Seguro Dios lo va a amparar en su gracia. No te equivoques. No te equivoques. No porque haya vivido así o porque haya hecho esto aquello, Dios tiene una obligación con esa persona. No. A veces creemos que Dios está obligado con nosotros y no es así. ¿Ok? Empezamos por eso, estamos muy bien. Entonces, hay personas obrando bien, perdón, en este mundo. Sí, hay personas obrando bien en este mundo. ¿Por qué causa? ¿Por sus amigos y familiares? Sí, pero también hay algo más, por la sociedad. Por ejemplo, tenemos a los famosos héroes de la patria, ¿no? Alguien puede sacrificarse por una sociedad, por defender valores morales, por hacer muy buenas cosas en favor y en beneficio de la sociedad. Alguien que quiere implementar la seguridad, qué sé yo, alguien que quiere obrar para que todo mejore. ¿Quién no desea una mejoría en la seguridad? ¿Quién no desea una dice, ¿no? ¿Qué queremos? Pistas, veredas y seguridad, ¿cierto, no? Pero el que yo haga esas cosas, a mí no me abre las puertas del cielo. No estoy diciendo de que usted no se preocupe por eso. ¿Estamos? No estoy diciendo. Mire, no te digo lo que estoy diciendo, no se vaya a otro extremo, por favor. Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que eso no te va a abrir las puertas del cielo. Por eso Dios no va a estar obligado a decir, oh, mira, ¿cómo se sacrificó por este pueblo, por esta sociedad o por su patria? Venga acá, te abro las puertas del cielo. Por ejemplo, los musulmanes creen que si ellos matan gente por Alá, pues Dios les va a abrir, Alá les va a abrir la puerta del cielo, ¿sí o no? Y van a ser recompensados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Estimulan a sus niñitos ¿no? De que ellos le dan una llavecita para guardársela acá. Algunos, otros hacen de otra forma, otras ideas y otros inventos. Entonces, cuando ustedes se van creyendo con eso, que mientras más hagan cosas de ellos, ¿no? Dios va a abrirles las puertas del cielo. Entonces, ellos tienen una balanza imaginaria. Si más son mis buenas obras que las malas, entonces Dios tiene, o Alá tiene la obligación de que yo entre ahí, al cielo. Dios tiene la obligación de que yo entre al cielo. ¿Por qué? Porque más pesan mis obras. ¿Se dan cuenta cómo piensan ellos? El catolicismo romano es una religión falsa porque también hace lo mismo. Ellos son fe más obras. Al final de cuentas, al final del día son sus obras. Aunque ellos digan Dios, no, sus obras son las que cuentan. El mormonismo también, el adventismo. Aunque ellos dicen que son salvos por gracia, tú le dices, mira, entonces ¿qué quiere decir? Que si yo de repente ya no voy el sábado y voy el domingo, Dios va a estar conmigo. No. Porque el sábado, ahí te descubres la mentira. Porque para ellos las obras son más importantes que la fe. ¿Estoy diciendo con esto que no oremos? No. Porque todo cristiano, mi hermano, que ha conocido de verdad a Jesucristo, se congrega. No falta sus servicios. Pero no lo hace como los musulmanes porque esto pese en su balanza. O como el catolicismo romano, el catolicismo habla, ¿no? De los tesoros celestiales, ¿no? De la bóveda de los tesoros. Se van acumulando ahí obras. ¿Para qué? Para que les ayude a entrar al cielo. Entonces, al fin y al cabo, viendo a Jesucristo, son ellos. Y así los mormones, los se bautizan por los muertos. Los adventistas, mi hermano, con esto del séptimo día, ¿no? Y podemos hacer una categorización de todas las religiones y vas a darte cuenta que al fin y al cabo solamente en este mundo hay dos. La que te dice que salvo por sus obras, te las maquillan de una u otra manera, o la que te dice que tú eres salvo por la fe en Jesucristo.
En este caso, y ahí va el punto, no es que haya muchas religiones, solamente hay dos. Las otras son solamente diferentes tintes. Solamente una es aquella que te lleva, mi hermano, al cielo. Y es la que te dice que la salvación es solamente por, y mediante, y únicamente por Jesucristo. ¿Me entiendes? Si usted ha pensado que yo no decía esta iglesia, no, hermano, no. Es así, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, ¿vas a encontrar en este mundo personas obrando el bien? Sí, por sus amigos, familiares, por la sociedad, sí. Pero el punto es, mi hermano, de que, ¿cómo ve? Este es el segundo punto. ¿Cómo ve Dios esto? ¿No? ¿Cómo es que Dios ve esto? O mejor vamos a poner así. ¿Cómo Dios ve lo que es bueno? Ya que así como este joven que le habla a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está buscando una afirmación, porque recuerden, él dice que él cumplía los mandamientos, ¿sí o no? Todos lo habían guardado desde su juventud, no me equivoco. Entonces, ¿qué busca que Jesús le diga? Sí, tú le cumples todo. Ya está, ya. Pero Jesús, ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes y luego sigue. ¿No? Después de esta afirmación, solo Dios es bueno. Entonces, aunque vemos en este mundo obrando personas en bien, ya sea por sus amigos o familiares o por la sociedad, mi hermano, sin embargo, para que un acto, mi hermano, sea verdaderamente bueno ante Dios, ¿qué requiere? Primero, debe corresponder. ¿Qué es corresponder, hermano? Cuando tú ves en el diccionario, corresponder es estar en igualdad. Pero, ¿corresponder a qué cosa? ¿O con qué cosa? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto? ¿O qué le dio a Moisés? Y que hasta ahorita lo vemos. La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y empieza ahí a dar mandamiento tras mandamiento, ¿no? El punto, mi hermano, de todo esto es, si tú haces un análisis de lo que Dios dice en sus mandamientos, tú los cumples o correspondes con lo que Dios requiere y demanda. ¿Hay un solo hombre o alguno de los que estén acá que pueda corresponder, o sea, que esté en igualdad con la ley de Dios? Dice, no darás imagen de lo que está arriba en los cielos ni en la tierra, ni te inclinarás ni te postrarás. ¿No? ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los 10 mandamientos, hermanos? ¿Cómo? Ahí dijimos, ama al Señor Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué más dijimos? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Ese es el resumen. Cuando Jesús dice, ¿cómo simplificamos? ¿Qué más dice? No codiciarás. No dice, no codiciarás a tu prójimo nomás. Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su bebé, ni su ayuda, ni posesión alguna. ¿No? Entonces ahí empezamos, hemos mencionado algunos mandamientos, no es un estudio de los mandamientos de Dios hoy día, claro, pero la pregunta es, ¿se cumplen esto a cabalidad? Ojo que la Biblia no solamente dice que es el obrar, porque uno incluso con esfuerzo y a regañadientes se puede cuidar en el obrar. La Biblia dice que Dios escudriña hasta los pensamientos, incluso Él considera las omisiones. ¿Qué es una omisión?
que yo, pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. No lo hago. Por ejemplo, ¿qué es algo bueno que yo pudiera hacer y no hago? Congregar. ¿Cuántos no les gusta congregar? O deciden cuándo sí o cuándo no. Ay, pero ¿dónde ve eso en usted en la Biblia? Dice, santificarás el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento usted no lo ve. El autor de Hebreos te dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero allí no veo algo positivo, me dice, porque Dios no tomará por inocente aquel que pisoteare o tomaré por inmunda la sangre de Jesucristo. Si usted ve completo, va a decir algo muy fuerte con respecto a los que no congregan. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el que no congrega falla inmediatamente con el primer mandamiento, que es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y puedo seguir acá un estudio de los 10 mandamientos, mi hermano, para empezar con los de omisión, que pudiendo hacer lo bueno, tú no lo haces. ¿Estamos? Entonces, ya ven, por ejemplo, cuando hablamos de acciones, decimos, no, solamente si el que está afuera, que roba, manda esto. Jesús dijo, hoy, yo les digo, ¿viste que aquel que adultera, ya bueno, ha pecado, muy bien, yo os digo que aquel que mira a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón con ella. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo? De los pensamientos y de los sentimientos. O habéis oído que no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano necio, ya es culpable de juicio del infierno. Miren cómo Jesús está diciendo. ¿Acaso la persona ya lo mató físicamente? No lo mató, pero le deseó mal, o habló o expresó palabras. ¿Se dan cuenta de la profundidad? Dios ve todo eso. En ese sentido, ninguno se salva. Por ejemplo, ya, honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien. Ojo, quiero hacer una aclaración, porque acá hay papás y también hay hijos, y a veces cuando tomamos esto quieren tomar las salidas fáciles. La Biblia manda a honrar al padre y a la madre. Que es el padre y madre, te dice, o incluso los hijos, porque también hay hijos así. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que busques de Dios, yo no quiero nada de eso. Pues bueno, ahí está tu decisión, en la cual tú tienes que ver qué pesa más. Porque Jesús también dijo, aquel que no aborrece padre, madre, hijo, hija, hermano, por causa de mí, no es digno de mí. Que no te haga eso. ¿Ya? A los hijos, Dios manda a honrar a sus padres, no si se los merecen, no, manda a honrarlos sí o sí. Siempre y cuando, porque eso también la Biblia dice, mientras no vayan contra Dios. Y viceversa. A la esposa le manda a estar sumiso al esposo también, sí, siempre y cuando este no vaya contra Dios. ¿Se dan cuenta del límite de las cosas? Ahora, yendo a ese punto, uno puede ser obediente a los padres, pero si dentro del corazón uno les desea el mal, uno los odia, también. Miren cómo expresa Jesús el hecho de decir de no matar, simplemente con las palabras o con el pensamiento. Con las dos cosas. Porque hay quienes dicen y hay quienes no dicen, pero lo tienen ahí. ¿Y Jesús qué dice? Ya son culpables de juicio. En ese sentido, hermanos, ninguno se salva. O me vas a decir, por ejemplo, en el caso de hombre, yo no te mandamiento, nunca codiciaste nada. No puedes codiciar con mujer, no codiciaste otras cosas que no son tuyas. ¿O no tomaste en primer lugar a Dios? Miren que estoy tomando unos cuantos mandamientos nada más. Miren cómo vamos en este sentido. Entonces, ¿cómo es que Dios ve lo bueno? Muy bien. Para que algo sea verdaderamente bueno, esto debe corresponder con las demandas o con lo que Dios requiere sobre su ley. La pregunta es acá, ¿existe un solo hombre sobre la tierra que pueda corresponder con la ley de Dios? Y la respuesta es un no.
mandamientos que Dios pide? No puedes. A ver, cuando tú no tienes a Cristo, la ley es santa y justa. ¿Por qué? Porque te dice que tú eres un pecador. Porque no hay un hombre que pueda cumplir todo. Basta que tú solamente falles en una y eres transgresor de esa o toda. Toda la ley de Dios. Entonces eres culpable de juicio. Eres culpable de condenación. Entonces, cuando eres culpable de juicio, eres culpable de condenación, ¿la ley qué hace contigo? Te condena. ¿Es por esa la ley mala? No, no es mala. Porque Pablo, en el libro romano, dice, la ley es buena, santa y pura. Porque es emanada por Dios. Es dada por Dios. ¿Quién la hace mala? Nosotros mismos. Nosotros la hacemos mala. Muy bien, pero cuando tú crees en Cristo, ¿tú igual puedes cumplir todos los mandamientos? No se puede. Pero ahora hay una pequeña diferencia. Mientras para el que no tiene a Jesucristo, la ley lo condena, la ley lo juzga, para el que cree en Cristo, la ley ya no lo condena, ya no lo juzga. Porque hubo alguien que cumplió toda la ley por él. ¿Quién es? Jesús. Ahora la ley para el cristiano es su amiga. Él la ama. ¿Y qué quiere? Ahora quiere, por amor, seguirla. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Ese mundo, con todas sus derivaciones de todas las religiones, lo que hace es poner en más peso el obrar que la obra misma que hizo Jesucristo. Esto es un video que yo les compartí hace unos días, no sé si ustedes lo estarán viendo, hermanos. A veces me gustaría que comenten o dejen un pulgarcito para ver si lo vieron. Pero compartí un fragmento de una predicación del pastor Paul Warshaw, la cual decía, hermanos, ¿saben ustedes que todos somos salvos por obras? Y él agarra y se ríe y dice, ya, me voy. Y yo, no. Pero es verdad, la salvación sí es por obras. El punto es que no es por tus obras, es por la obra de Jesucristo. No por tus obras, es por la obra de Cristo. Entonces al final la salvación sí es por obras, porque la ley de Dios demanda ciertas cosas, te pone ciertos requerimientos, pero el hombre no puede cumplir esas demandas ni esos requerimientos. Entonces quiere decir que esto, desechemos la ley de Dios, dejémosla de lado. No está diciendo eso. En Ezequiel, justo mi esposa leía el día viernes en su predicación, me dice, y en los postreros días yo pondré de mi espíritu, yo lavaré con el agua, dice, y les daré un corazón de carne que sienta, y pondré mis leyes y mis mandamientos en vuestros corazones, para que ustedes anden y caminen en ellas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Jesucristo nos salva? Para que andemos en su perfecta ley. ¿Estamos? Muy bien, ahora el tema es, hay que aclarar, esta ley ya no te condena, esta ley ya no te, ahora es tu amiga. ¿Por qué? Porque cuando algo no sale bien, como siempre sucede en nuestra vida, ¿a quién tenemos? Y Juan dice, hijitos míos, si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? ¿Está dando una licencia para el pecado? No. Porque la misma Biblia dice, no erréis. Los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante, mi hermano, que los cristianos no debemos practicar el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Para perpetuar una obra mala. Por ejemplo, la convivencia. ¿Por qué es pecado? Por más que este mundo quiere relativizarlo. ¿Por qué es pecado? Porque al fin y al cabo están fornicando. Al fin y al cabo ellos pueden decir, no, ya estamos bien, no, porque sí, no, esto que además, y son bíblicos, porque el muerto de Edén no había, no había eso, pero estaba el padre, y el padre estaba oficiando el primer matrimonio. ¿Y cómo hacían en la antigüedad? Porque yo escucho jóvenes así también, ¿cómo hacían en la antigüedad? Pues venía, incluso cuando no era juez, venía el mismo padre del hogar y los casaba, y los bendecía, y había testigos. Y eso sí para Dios valía. Y hoy en día tenemos los juzgados.
tenemos las alcaldías y tenemos que obedecerlas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo Dios ve el bien? ¿No? Para que un acto sea verdaderamente bueno, este debe corresponder, es decir, estar en igualdad con lo que la ley de Dios requiere o demanda. Como les dije, el tema es ahí que nadie en este mundo puede corresponder con la ley de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede corresponder con la ley de Dios totalmente? Sinceramente, no hay ni uno. Ni uno puede. Digamos que ya, como el joven rico de Marcos 18, miren cómo Jesús le sacó que él no correspondía. Dice, todo esto yo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le estuvo demostrando con esto? Que el primer y más grande de todos los mandamientos ya había fallado. Por ende, todos los demás era codicioso, no amaba a Dios, no respetaba eso, no guardaba esto y esto. ¿Cuál era el primer mandamiento que estaba diciendo ahí con el cual todo lo demás se caía? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde él no estaba cumpliendo la ley de Dios? ¿En obra? Sí, en obra. Pero ¿cuál era el problema para él? Acá adentro. Él no estaba dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. Él amaba en sus propios requerimientos, en su propia clasificación. Entonces, para que una obra sea verdaderamente buena, esta debe corresponder con la ley de Dios. Pero no solamente eso, esta debe ser motivada, y miren bien cómo se usa como usted lee en el libro de Corintios, motivado por el amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia que ustedes están viendo acá? Para los que han estado ya en el estudio de Corintios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la introducción de Corintios? Yo creo que va a 3 años y estamos repitiendo algunas cositas. Hay una diferencia. Dice que debe ser motivado por el amor de Dios. ¿Y qué estudiamos en Corintios 13? Que así como hay un amor que es de Dios, hay un falso amor que no es de Dios, es humano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Estoy escuchando a un pastor que decía justamente, ¿cómo comprobamos que alguien ama verdaderamente a Dios? De repente ya no toquemos a aquel hermano, decía, ¿no? Que no congrega, o que viene tarde a la iglesia. Y viene tarde no porque verdaderamente no pudo, sino porque simplemente no le tiene importancia. Pero hablemos decía con los que estamos acá dentro de la iglesia. ¿Cómo compruebo que un hermano verdaderamente no ama a Dios? Y esto es lo que yo caigo muchas veces. Por ejemplo, cuando yo vengo a la iglesia y yo no preveo, por ejemplo, me duermo. Ojo, busquen eso, yo no estoy hablando de mis palabras. Crédito Juan Manuel Glass. ¿Ya? Por favor, por si acaso. Si yo no verdaderamente Dios, ¿qué tengo que hacer? Me tomo una taza de café, me doy un baño, me refresco. No vengo a la iglesia a poner mi almohada y todo eso, me acomodadito, me enfermadito y ya, hermanos, es esto. Gloria a Dios. Y pensamos que amar a Dios, y esto, créditos, Gutiérrez Arroyo, y pensamos que amar a Dios es ser romántico con Él. Ay, mira qué bonito canta, ay Dios. Y pensamos que eso es amar a Dios. No, amar a Dios es obedecerlo, hermano. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Estuve un día en un culto de pastores y en medio de una predicación
pastores, estaban, pastores. Yo también me quedo dormido, pero desde que entendí la palabra de Dios de que cuando yo vengo a la iglesia tengo que hacer, ¿no? Y prever esas cosas que venía a hacer. Me metí agua, me metí a mis tazas de café. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar ahí para adorar a Dios. Justo mi esposa me compartía algo y me decía, Javier, tienes que leer esto. Marta y María, me decía. O sea que Marta estaba muy preocupada en los quehaceres, en las cosas. Pero María, ¿cuál era la parte que había escogido? ¿Y qué es eso? Es adorar a Dios. De nada sirve que usted le cante bonito. Por eso yo les digo, por ejemplo, con esta consola, hermano, ya cámbiala. No la pongan con la música. Acá en la iglesia no venimos, ni van a decir, es cierto, cantamos. Pero el punto es, no venimos a que la voz se escuche bonita, sino que hasta el último escuche claramente. ¿Usted qué cree que cuando Pedro estaba dando el mensaje de Pentecostés, había un sintetizador ahí poniéndole el eco, se escucha bien bonito? Probando 1, 2, 3. No, era garganta pura, hermanos. Era garganta pura. El evangelio estaba dándose ahí, tenía que ser más claro. O por ejemplo, un gran predicador como Charles Spurgeon, mi hermano. ¿Usted cree que predicaba con micrófono? ¿Que le ponían reverberancia y efectos X y no sé qué tanta cosa? No. Léanse su libro, Cartas para los Estudiantes, cuando habló sobre la predicación. Y él decía, ¿cómo uno tiene que predicarla? Y esto es adorar a Dios. Tiene que ver con la adoración a Dios. A veces pensamos que servir a Dios es cantar. No estoy diciendo que no cantemos, tenemos que cantar. Pero cuando, mi hermano, uno canta verdaderamente, cuando uno alaba verdaderamente a Dios, cuando entiende que es verdaderamente la adoración. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, Jonathan Edwards. Usted sabe que Jonathan Edwards, él no predicaba, como ya se piensa, dice, ¡ay, Dios aquel! Y empieza a cantar para que empiece a que su expresión. Jonathan Edwards, ¿sabe qué hacía? Él agarraba y escribía y él leía. Él leía simplemente. Esas lecturas, mi hermano, que él daba, mi hermano, así, la historia describe que él era bien pasivo, tranquilo, sin ánimo, sin acentos, ni nada de esas cosas. Pero la gente se quebrantaba en medio de su mensaje, pecadores en las manos de un Dios sagrado. Entonces, hermanos, ustedes tienen que ver, mi hermano, que a veces nosotros damos categorizaciones de las cosas. Y empezamos a dar categorías que, mi hermano, para Dios no son correctas. Así como el amor. Corintios 13, haciendo un poco de eco de lo que hemos predicado, ¿cómo lo hemos pervertido? Lo hemos pervertido de manera, mi hermano, que Corintios 13, hoy lo usamos como la frase, ¿no? De los enamorados. Hay canciones, mi hermano, por ejemplo, discúlpenme, como Vales Campos, ¿no? Me robaste el corazón. Y empiezan a cantar en la iglesia porque empiezan a pensar que le está cantando a una mujer. Y empiezan a ofender a Dios. Son tan ambiguas. Miren hasta dónde se han pervertido las cosas. Y todo, ¿por qué? Por no entender que es adorar verdaderamente a Dios. De la misma manera, el amor, mi hermano, hay que diferenciarlo. Cuando yo estoy mencionando acá, ¿cómo Dios ve lo que es bueno? Dije en primer lugar que esto debe ser correspondiente, mi hermano, con las demandas de la ley de Dios. Y que esto tiene que estar motivado por el amor de Dios, no el amor humano. Entonces, ¿cuándo yo digo que es el amor de Dios? Cuando algo proviene, exacto. Porque, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Dios es, pues todo, no quiero las orejas que espere ese hermanito, no se preocupe, no me ayude. ¿Ya? Entonces, para que algo sea verdaderamente bueno, uno debe estar en igualdad con la ley de Dios. Dos, debe estar motivado por el amor de Dios. No el obrar por el obrar. Es como decir, mire, yo hoy día voy a predicar, mátamelo conmigo, ¿no? Y estoy estudiando, y no estoy diciendo que no hagamos eso. Estoy estudiando, tengo mis notas, hago esto, busco la correspondencia, busco, este comentario, y eso está muy bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté mal, pero ¿en qué está mal eso? En que yo me olvidé de algo importante, mi adoración a Dios. Tu adoración a Dios debe estar primero.
y lo otro le sigue. ¿Se dan cuenta? Le sigue. El amor de Dios debe estar primero, y ahí vamos a ver si no está, porque tú puedes decir, no, si vamos a unir, no, si me pongo la música estoy llorando, pero si no se ve que tú tienes un efecto en tu vida con esto, entonces tu amor también es falso, es un amor fingido. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que algo sea bueno, como Dios lo estipula, mi hermano, debe ser correspondiente a la ley de Dios y debe estar motivado por el amor de Dios. Esta palabra es importante. Motivado. El motivo, ¿de dónde proviene? ¿Del hombre o de Dios? Tiene que provenir de Dios para que sea realmente bueno. Porque es como, por ejemplo, yo tengo problemas de mal carácter en el hogar, ¿ya? Entonces, esta vez grita a todo el mundo, mandé a robar a todo el mundo, boté las cosas por la ventana, al hijo por la ventana, a la esposa también la boté por la ventana, ¿ya? Digo, ahora, no, mañana va a ser diferente, te prometo, trabajo el cielo y solo luna, no, mañana va a ser diferente, ya no voy a hacer, voy a ser bueno ahora. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que tú lo intentas una y otra vez. Y mientras que Dios no te cambie, tú seguirás haciendo lo mismo. Mientras que Dios no te cambie, tú seguirás haciendo lo mismo. Y este ejemplo se aplica con todo. Tú reniegas, tú maldices, tú robas, tú adulteras, tú fornicas, no amas a Dios. Todo eso seguirá igual, así te esfuerzas 1000 veces. ¿Por qué? Porque no está motivado por el amor de Dios. ¿Quiere decir que los cristianos son perfectos y no fallan? No, sí fallan. Sí fallan. Y pecan algunas veces. Pero el punto, como les dije en un inicio, ¿no? La ley ya no es su enemiga, ahora es su amiga. Y el amor a Dios es el que los motiva. Mientras que en el otro caso, son ellos los que se motivan a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser buenas personas, porque quieren ser buenos. Y como Jesús le dijo, bueno, no hay ni uno, solo uno es bueno, Dios. Y para que el cristiano pueda ser bueno, ¿de dónde tiene que provenir esa bondad? De Dios. Así es. Seguimos. ¿Qué enseñan las escrituras? ¿Puedo borrar esto? Vamos a ver, esto vendría a ser el tercer punto. Voy a reducirlo, ¿ya? Perdón. Voy a ponerlo así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña? ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia? Y ahí empezamos a aclarar todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Los seres humanos pueden realizar actos de relativa bondad, ¿sí? Los hombres hacen cosas, miren lo que estoy poniendo acá, relativamente buenas. ¿Se acuerdan que en un inicio dije en el primer punto que sí vemos personas que hacen buenas cosas? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Sí vemos personas que hacen buenas cosas en este mundo, ya sea por sus familiares, por sus amigos o por la sociedad. Muy bien. Pero, ¿qué es o cómo son esas cosas buenas que los hombres hacen? Bueno, estas cosas se definen así, como relativamente buenas. ¿Qué es algo relativo, hermanos? Esto lo vamos a borrar ahora, así que tomen en cuenta. Eso es lo que dice la RAE, Real Lengua de la Academia Española, el diccionario. ¿Qué es relativamente
responder o ser igual a las demandas o requerimientos de la ley de Dios. Y segundo, debe estar motivado por el amor de Dios, no el humano. ¿Estamos? Esas dos cosas requieren. Entonces, si vemos a los hombres que hacen cosas buenas, sí, pero es que no son buenas netamente, son relativamente buenas. ¿Y qué no es relativo? ¿Qué es relativo? Es que no es absoluto. Más claro. Mire, todo esto es un diccionario nada más, ¿ah? Para que nadie diga que me lo estoy inventando. No completo. Si tiene un diccionario, pero chéquenlo ahorita rapidísimo nomás. No completo. No total. Entonces, los hombres hacen cosas no completas, no totalmente buenas. ¿Cuántos tomamos agua? Si yo le traigo, o le digo, hermano, ¿sabe qué? Invítame agua, por favor, porque estoy predicando ya 1 hora y tengo sed. Y usted me trae agua a San Luis, y me da el vasito. Pero resulta que el vasito que usted agarra se le cayó al baño, o le salpicó del pipí del baño. Un poquito de la gotita del agua del water, le salpicó un poquito. Pregunto, ¿usted se tomaría sabiendo esa información? ¿Se lo tomaría? Aunque sea una gotitita de pipí que estaba dentro del water, ¿se lo tomaría? No, ahorita estamos hablando. ¿Ah? Nadie se lo toma. ¿Por qué? Exacto, está contaminada. No es pura. Entonces, cuando hablamos que los hombres hacen cosas relativamente buenas, estamos diciendo que no son en sí buenas, son relativas, porque no son completas, no son absolutas. ¿Me comprende? Ay, pero pastor, usted dijo que iba a hablar de donde la Biblia dice, porque usted habla y no dice la Biblia. Ya, está muy bien, ya. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Ahí no se preocupen, miren, ahí yo escribo lo que estoy tomando los versículos, para que ustedes en casa, ustedes puedan agarrar y corroborar. Sí. Si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de justicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo dice? Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Está hablando del trapo de la menstruación, porque recuerden que para los judíos la sangre, cuando ya caía, o era producto del flujo de ese tipo, ya era para ellos, un flujo del cuerpo ya era para ellos inmundo. Entonces, a eso se está refiriendo, que las cosas buenas del hombre son como trapos de inmundicia. Eso es lo que está diciendo. Porque el hombre, así lo alaben y no son por tantas cosas que haga, solamente hace cosas relativamente buenas. En sí, en su centro y en su núcleo, no son buenas. Sino por el contrario, son malas. ¿Y por qué son malas? Porque no glorifican a Dios. Son para glorificarse a sí mismo. O por ejemplo, cuando ayuda a alguien. Por ejemplo, un día agarré y hice una obra de caridad. Y después me di cuenta, a los 5 minutos, que hice algo muy malo. Que por ayudar a esa persona que estaba con sus niñitos en la calle, ¿sabe por qué hice malo? Aunque parezca bueno, por una cosa, porque no le prediqué el evangelio. ¿Se dan cuenta? Aunque es buena la acción, no era totalmente buena, porque lo que necesitaba no se lo di tampoco. ¿Se dan cuenta? El hombre está marcado por ese problema. Muy bien, continúo. Esto me lleva al siguiente punto. Muy bien. ¿Cuál es la causa
Cuando digo causa, ¿a qué me refiero? ¿Ah? ¿Es el motivo o qué es? Origen de que algo sea o suceda así. ¿Estamos? Eso es causa. No, amigo, yo sé que en general decimos, oh, mi causa. No, eso no se está refiriendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa de que el hombre sea así? Según las escrituras, dicen que el hombre, toda su mente, ya vamos a ver acá, su mente, ¿por qué? Porque sus pensamientos son malos. De repente un hombre no obra mal, no hace lo malo, pero ¿qué piensa? Si estás casado, ¿nunca por tu mente ha pasado otra mujer en tu cabeza? ¿O tú? ¿Nunca ha pasado otro hombre? Ay, no, pero al límite sexual de repente nunca ha pasado. Pero nunca has dicho, ay, este hombre me parece mejor que mi esposa o mi esposa. O sin decirlo, ¿no es una categoría ahí? ¿Sí o no? Mire, estoy dando un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo nada más. Yo me puedo empezar a resumir los niveles de cada pecado que se cometen y se va a dar cuenta, hermano, que aunque uno no lo obre, ya por el pensamiento, por la palabra, por la omisión, ya lo está haciendo, ya. Entonces, su mente, mi hermano, está corrompida. ¿Qué más? Todo su corazón. Cuando hablamos de todo su corazón, tenemos dos formas de ver: sus emociones y sus pensamientos, ¿no? O perdón, su razonamiento. Hay quienes se guían más por lo que sienten. Por ejemplo, este mundo que dice, ¿no? Ah, ya se acabó el amor, porque como ya no siento, ahora hago esto, ¿no? O yo siento que necesito, o yo siento que aquello. Y esa es la mentira de la iglesia, ¿no? Actuamos para el que se siente, si sientes o no sientes. Y entonces, el sentir se ha vuelto ahora tu Biblia, tu Dios. Porque actúas y defines las cosas por lo que sientes y no por lo que la palabra de Dios te dice. No por lo que ha emanado de Dios, que es las Santas Escrituras. Como el ejemplo que escuchaba muy bien esa reflexión de Eugene Arroyo, ¿no? Hoy pensamos que amar a Dios es cantarle bonito, es agarrar, mi hermano, y ser poetas, ser románticos con Dios, pero no entendemos que amar a Dios es obedecerlo. Eso es amar a Dios. Es obedecer a Dios. Entonces, el corazón del hombre, mi hermano, hoy en día, mi hermano, bueno, desde su caída, mi hermano, está totalmente corrompido. Él levanta ídolos. No solamente el catolicismo hace ídolos, y no quiero hablar de la doctrina del catolicismo, mi hermano. Por más que ellos inventen cosas así que no, mira, la adoración a Dios es una cosa, es la latrina, la adoración a María es la hiperdulía, la adoración a los santos es budilla, y te hacen la adoración, mi hermano, idolatría es idolatría de ser. Los cristianos también hacen idolatría. Hacen idolatría de sus hijos, hacen idolatría del esposo, hacen idolatría de la esposa, hacen idolatría de sus bienes, hacen idolatría de su trabajo, hacen idolatría. Por eso que Calvino, en su libro Instituciones de la Religión Cristiana, decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Sí, es una fábrica de ídolos. En matrimonios, esa vez no puedo ver, a veces los dos parecen estables, pero a ver que se muera uno de ellos. ¿Cómo anda el otro? ¿Qué demuestra? Se ha visto. Por ejemplo, a veces había un caso de una pareja de pastores que está dirigiendo, y entonces se muere el esposo y después que la esposa empieza a hacer un montón de cosas. ¿Qué te demuestra eso? Por más que la esposa está orando y predicando y hablando, ¿qué te demuestra eso? Que nunca se ha convertido. Y viceversa también. Viceversa también. ¿Te das cuenta? El corazón del hombre, mi hermano, es una fábrica de ídolos, porque levanta ídolos. ¿Qué es hacer ídolo, mi hermano? Hasta tengo la idea, mi hermano, que solamente ser ídolo es, mi hermano, levantar una imagen y adorarle, inclinarte a él y rendir una reverencia y respeto, ¿no? Y adoración. Y
ídolo, en su definición básica, es cualquier cosa que esté antes de Dios. Cualquier cosa antes de Dios. Cualquier cosa que esté en primer lugar antes que Dios. Eso es idolatría. Y eso está en el corazón del hombre. Por ejemplo, un chico, todo le va bien, busca de Dios. Le va mal, ya no busca de Dios. Están, miren, por ejemplo, ya, mira, vienen a la iglesia, no, mira esa chica, van. Y mientras que están con esa expectativa de que les acepte o no les acepte, ellos están ahí en la iglesia. No les aceptan, no, ¿qué más? Me voy. No me quieren. Ya no están. Viceversa también. ¿Qué es eso? Él no está cargando nada. No está mi hermano teniendo bebidas a nada. Aunque eso sí te lo pida, lo otro que también hacen, sin esas cositas, también es idolatría. También es idolatría. Algunos aman que las cosas les vayan bien, nada más. Cuando les van las cosas mal, ya no buscan de Dios, ya no se congregan, ya no sirven. Ponen un pretexto, otro pretexto. Eso se llama idolatría. La causa es que la mente del hombre y su corazón están corrompidos. Pero no solamente eso. Cuando su corazón, su mente va en ese sentido, también todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Su cuerpo va en esa misma dirección. Jesús dijo, ¿de dónde nacen las cosas malas? ¿De dónde nacen los hurtos, blasfemias, ¿no? Fornicaciones, asesinatos? Del corazón del hombre nacen. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina a la mujer. El problema, a veces cuando te luchas con muchas cosas, no es el ambiente que te rodea. Es una canción, pero la verdad es que el problema es la verdad. Entonces, es necesario acordarnos de que cuando nosotros vemos las dificultades en nuestra vida, no miremos las otras cosas, sino miremos a nosotros mismos. El problema somos nosotros mismos. Continúo. Esto me lleva al siguiente punto. En el estado natural, ¿no? En su estado natural, mi hermano, el hombre, mi hermano, es, o no, mejor dicho sí, el hombre se encuentra bajo el poder del pecado. Veamos Tito 1:15, por favor. A ver, alguien que no haya leído. Todas las cosas son puras para el puro, mas para los impíos nada de es puro, puesto que su mente y su conciencia están corrompidas. En su estado natural, mi hermano, el hombre se encuentra bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque les dije, su mente, su corazón, su cuerpo, todo está corrompido. Todo. Así es la condición del hombre. Entonces, esto del hombre, mi hermano, es tan simple, es así superficial, mi hermano. ¿Es así superficial? No, mi hermano, el impacto, mi hermano, del pecado está, mi hermano, en tal sentido, mi hermano, que su magnitud, mi hermano, se ha extendido a cada parte del ser humano. Entonces, el impacto de todo esto, mi hermano, es devastador, mi hermano, porque su alcance, mi hermano, lo vamos a ver, por favor, busquen en Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8:8. Vean el alcance de esta caída.
el hombre haga puede agradar a Dios, la verdad es que el hombre, ahí incluimos a todos, el hombre no puede agradar a Dios. ¿Saben cuál es el problema de este versículo? Y no es el versículo en sí, sino es cómo lo entendemos. Es que pensamos que hay algunos hombres que sí pueden agradar a Dios y otros que no agradan a Dios. No, el versículo dice que hay hombres que pueden agradar a Dios. No, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? A ver, lea la hermana, por favor, otra vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que le dije arriba. El hombre, en su estado natural, ¿qué cosa no puede? No puede agradar a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que toda la humanidad no puede agradar a Dios en ninguna manera. Esto es tan grave que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación. Romanos 8:9. Amén. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Esto estamos en Romanos 8:9. ¿No? Ya. Por favor, ¿tiene una versión de lenguaje, una traducción? No, está bien, está bien. ¿Puede darme otra vez, hermano, por favor? Amén. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El estado natural del hombre, en ese estado el hombre no puede agradar a Dios. ¿Cuál es la única forma de que él pueda ser aceptado ante Dios? El versículo dice, a menos que ustedes tengan al Espíritu ¿de quién? De Dios. El hombre en su estado natural no lo tiene y no puede hacer nada por merecerlo. Esa es la condición básica del hombre. A ver, avancemos un poquito más para ir aclarando esta idea. ¿Qué es lo que la Biblia afirma en Efesios 2:1? Efesios 2:1. ¿Alguien que no haya leído? A ver. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto. ¿Estamos? ¿Enfermo dice? ¿Enfermo? ¿Enfermo dice? Un enfermo se recupera, ¿no? A mí me da gripe, me da COVID, estoy enfermo, me puedo recuperar. El que está en la morgue ahí en el frigorífico, no puede. Entonces, la Biblia no dice que el hombre esté enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. ¿En qué cosa? En sus delitos y pecados. Estos delitos y pecados no le permiten vivir. Ahora, la pregunta es, ¿todos pecan? Sí. Sea de palabra, pensamiento, obra u omisión. En todas las escalas, el hombre está destituido de la gloria de Dios. No merece a Dios. No merece su salvación. Ninguno. Haga lo que haga, como yo ya les mencioné, ¿no? El hombre, aunque hace cosas buenas, estas cosas son relativamente buenas. Para que sean absolutamente buenas, requiere de dos cosas. Requiere que estos sean igualados a lo que la ley de Dios demanda. Por ejemplo, cuando tú postulas
universidad. A ver, ¿quién aquí recientemente ha pasado un examen? A ver, las universidades te piden un puntaje, ¿cierto, no? Y si tú no pasas el puntaje, ¿qué hacen contigo? Te sacan, ¿no? Especialmente las nacionales te piden un puntaje, ¿cierto, no? Tú pataleas, tú lo que quieras, si no cumples ese puntaje te sacan. ¿Por qué? Porque no cumples con sus demandas. ¿Me equivoco? Y cada carrera te pide una cosa en particular, ¿sí, no? Muy bien, incluso cuando estás estudiando, si no cumples las demandas, algunas universidades, especialmente estatales, te sacan de la carrera. ¿O me equivoco? Igualmente Dios tiene demandas. El problema es que el hombre no puede cumplir esas demandas. No puede, no hay ni uno solo. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:1 que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no puede cumplir los requerimientos ni las demandas de Dios. Y el segundo punto, mucho menos puede. Porque amar a Dios es obedecerlo. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, quitemos esa idea, por favor. A veces escuchamos predicaciones en las cuales dice la Biblia que el hombre está enfermo. No, la Biblia dice que el hombre está enfermo. Sacan ejemplos muy bonitos, pero no, la Biblia no dice que el hombre está enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. ¿Y muerto en qué? En sus delitos y pecados. Continuemos. Voy a borrar acá ya para poder seguir apuntando. Ya. Necesitamos un borrador un poquito más grande, hermanos, para que borre más rapidísimo. A ver. Ya vamos llegando al desenlace. Muy bien, vamos a este siguiente punto. Es aquí, mi hermano, donde vemos algo o una doctrina que, mi hermano, trato de enseñarnos, mi hermano, para comprender bien el alcance de todo esto. Y se llama el hombre no tiene la capacidad de por sí mismo de agradar a Dios. Basta que seamos sinceros en un autoanálisis de nosotros mismos. Vaya usted a casita, léase Éxodo 20, mi hermano, 5 creo, me estoy equivocando. Sí, Éxodo creo 25 creo, no, a partir del capítulo 20 en adelante creo. Vamos viendo los 10 mandamientos. Si me estoy equivocando, disculpe, ¿ya? Pero póngase en casita un rato, ante los 10 mandamientos. Y ahora, eleve esos 10 mandamientos a 3 áreas. A mis pensamientos, a mi corazón y a mi obrar y a la omisión. Pregúntese usted ciertamente, ¿las cumple? ¿Las puede cumplir? ¿No falla en ningún área? Hermano, no existe un solo hombre que sea perfecto en todas ellas. Por eso el hombre, ante esas demandas, ¿qué hace Dios? Como Dios es justo, lo tiene que castigar. Y no solamente castigar, lo condena antes. ¿Es injusta esa condena? No, es justa la condena. Por ejemplo, en el Estado peruano, si tú robas, ¿qué es lo que pasa? Viene la policía y te agarra y te pone sanción. Y si tú matas, también. ¿Qué hace? Y te meten encima de la cárcel. Y si asaltas un banco, también te meten. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer eso? No, es que Dios es amor. Es que usted no entiende muchas veces que es verdaderamente que Dios tenga amor. Eso es lo que quiero mostrar. Es aquí donde vemos la incapacidad humana para iniciar el proceso de salvación. ¿Qué es la incapacidad humana? Es que el hombre, mi hermano, el hombre no puede, ¿qué cosa no puede? ¿Qué no puede el hombre, hermanos? El proceso de salvación. El hombre no puede iniciar el proceso de salvación. ¿Cómo es esto? A ver, les pregunto algo simple. ¿Para qué vino Jesús?
las demandas de la salvación, no, pero las demandas de la ley, Él cumple, porque Jesús sí cumplió toda la ley y fue perfecta, porque no tenía relación con el pecado, aunque Él fue el hombre no tenía relación con el pecado y cumplió toda la ley, pero no solamente cumplió con toda la ley, también con las demandas. ¿Y saben cuál es la demanda? La demanda es, si tú no cumples esta ley, morirás por esta ley. ¿Y qué hace Jesús en la cruz? En todo su trayecto, ¿qué hace? Cumple las exigencias de la ley, pero también las demandas de la ley. La exigencia es, tienes que vivir, y las demandas es, tienes que morir por ella. Entonces, ¿por qué Él cumple toda la ley? Porque nosotros no podemos. ¿Y por qué muere Él en la cruz? Para que no suframos las demandas de esa misma ley. Entonces, Cristo en la cruz de Calvario cumple tanto las exigencias como las demandas. No el hombre. Porque si yo digo que algo que yo haga me da la capacidad de tanto cumplir como las exigencias como las demandas, entonces yo soy mi propio Salvador. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Se dan cuenta? Seguimos. Solo Dios puede hacer esta obra imposible para el hombre por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien es Él el que nos regenera. Como le dije hace un momento, el hombre en su estado natural no puede agradar a Dios. Dios tiene que hacer algo sobrenatural en él. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Efesios 2:5, y de preferencia en la versión Palabra de Dios para Todos. Efesios 2:5. Me gustó cómo esa versión lo dice. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Oh, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y han sido unidos, ¿a quién? A Cristo, y son salvos solo por la generosidad de Javier, de Pepito Suárez, de Peter, de Filomena. ¿La generosidad de quién? ¿Se dan cuenta? Solamente por la generosidad de Dios. Eso es gracia, solamente por la gracia de Dios. Entonces, el hombre en su estado natural no puede agradar a Dios. Solamente Dios, por una obra sobrenatural en él, puede regenerar al hombre para que éste crea en Dios. Esto, mi hermano, es en breve, porque se dice en breve, porque es más largo, la doctrina, mi hermano, de la no quise ponerlo al inicio. Todo lo que decía hablar desde un inicio es esto: la depravación total. Si tú no entiendes la depravación total, mi hermano, es porque el Señor no te ha regenerado. Así de simple. Es el Señor de regenerado. Si tú no entiendes que tú eres un pecador, si tú no entiendes que tú estás destituido de la gloria de Dios y que no hay nada que tú no puedas hacer por agradar a Dios, hermano, es que no has sido regenerado por Dios. Solo el que ha sido regenerado por Dios entiende que es un pecador, y a pesar de ser un pecador, Dios lo ha regenerado de tal manera que ahora no es solamente que él dice superficialmente yo creo, no, yo tengo
8 al 10 dice, ¿no? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque Él nos escogió para que anduviésemos en esos caminos. No es que solamente te agarró, como muchas personas creen afuera, que dicen, no, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, por eso no voy a estar diciendo, no, eso es fe en ellos mismos, es una fe supersticiosa, no es la fe salvífica que la Biblia habla. Cuando Dios te salva para que vivas en sus caminos, para que andes en sus caminos. Entonces, ¿para qué te molestaba congregar, adorar a Dios, estudiar su santa palabra, buscar de Él? Que quiere decirte que posiblemente tú nunca has sido salvo, porque no entiendes para qué te salvó Dios. Dios no te salvó simplemente para que tuvieras tu vida común y corriente como antes. No. Él te salvó para que andes y seas hecho a la imagen de Jesucristo, para que andes y vivas como Él anduvo. Entonces, eso es la depravación total, hermanos. ¿Qué es lo que vemos en la depravación total? ¿Cómo se llama el tema? Vemos este atributo de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque en la depravación total nos ha enseñado que ninguno puede salvarse a sí mismo, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no importa que tú veas a una persona que haga cosas buenas por sus familiares, amigos o por la sociedad, igual está destituido de la gloria de Dios, igual su camino es el infierno. No importa que no le haga daño a nadie, igual es digno y merecedor del infierno, porque la Biblia dice que nada de lo que haga lo va a salvar. Todos están destituidos de la gloria porque todos han pecado contra Dios de una o de otra manera, de una intensidad u otra intensidad, pero basta que sea una sola y está. Además, el salmista David decía: el pecado me concibió mi madre. Él reconoce la profundidad del pecado, que incluso eso está en su nacimiento, que incluso ese pecado se remonta hace mucho antes, porque si tú estás acá pensando que repetir, no, sí, no dañé a nadie, nunca, yo no he vivido así, ¿cómo lo haces? Estás equivocando. Tú también eres merecedor del infierno. ¿Yo también lo soy? Sí, yo también soy merecedor del infierno. Yo merezco el infierno. ¿Tú mereces el infierno? Sí, tú mereces el infierno. Y ese es el camino a donde está marchando toda la humanidad. ¿Por qué vemos la soberanía de Dios en la doctrina de la depravación total? Por esta razón. Primero, la soberanía de Dios, mi hermano, en el tema de la depravación total es exaltar. ¿A quién? Exaltar a Dios. Vemos que la depravación total, mi hermano, exalta a Dios en su soberanía. ¿Por qué? Dado que la condición del hombre es así. Martín Lutero, ya habiéndose exaltado de la reforma protestante, mi hermano, tenía muchos conflictos. Y decía, ¿cómo es que el hombre, siendo así, puede salvarse? Y tú ves que él hacía cosas así. No. Incluso reconocía que él tenía un problema con su lenguaje. ¿En qué sentido? Que cuando él escribía, él era bien bravo. Él defendía la fe, pero su lenguaje era fuerte. Pero él decía algo. ¿Por qué? Tú cuando buscas de Dios, no hay cosas que vienen a ti, pensamientos, ideas, o cuando estás en una u otra circunstancia, como que hay una vez algunas cosas que no son correctas que faltan o se usan por ti. ¿Qué es lo que está demostrando eso? Es por eso que Martín Lutero se decía, ¿cómo es que siendo, si en su sinceridad, cómo es que siendo así el hombre, es que el hombre pueda ser salvo? ¿Cómo se puede salvar? Y es donde él dice una de las grandes programas de la Reforma Protestante: solo por la fe, solo por fe el hombre es justificado delante de Dios, solo por fe. Una de las reflexiones que quiero dar esta mañana, que cuando, dado que hay tantas enseñanzas en estos días, cuando una doctrina no exalta a Dios, más bien exalta cualquier otra
cosa no es una doctrina bíblica, esa es una doctrina de demonio. Si una doctrina, por cualquiera que sea, así suene muy bonita, exalta otra cosa que no sea Dios, es una doctrina de demonios. Si exalta tu capacidad, si exalta tu virtud, si exalta cualquier cosa tuya, no es de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Conclusión. La depravación total, mi hermano, exalta varios atributos. ¿Saben qué atributos exalta? Exalta la justicia de Dios. Hermanos, ¿Dios es justo o es injusto? Dios es justo. Y digamos que Dios te perdona a ti. ¿Estamos? Te perdona a ti. ¿Sería Dios justo o injusto? ¿Ah? No. Porque Dios no te salva gratuitamente. A ver, Dios no te puede salvar a ti así nomás. Ah, usted está diciendo que Dios no es todo poderoso. No, si Dios es todo poderoso, de hecho, este tema de la sabiduría está incluido en ese paquete. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que tú seas salvo? Alguien tuvo que pagar. Vamos a poner este ejemplo. Tú tienes tus hijos. Viene un asesino, se mete a tu casa, mata a todos tus hijos, mata a tu familia. Entonces, atrapan a este asesino y el juez dice, bueno, como yo soy misericordioso, voy a perdonar a este hombre. Voy a darle mi gracia. Entonces, ¿tú qué le vas a decir al juez? Que el juez es un injusto, ¿o no? ¿Ves una escena en la cual el juez ha asesinado a toda tu familia? Soy un hipotético. Tú no le vas a decir que es justo. Si alguien hace eso con mi familia, yo voy a pedir justicia hasta el final. Voy a pedir que la ley se cumpla. ¿La ley ha puesto Dios? ¿Sí? Sí, la Biblia dice que la ley está hecha para castigar al injusto y que debemos someternos a ello. Entonces, si el juez gana al asesino de mi familia, yo estaría inconforme con ese juez y le diría, usted es un injusto. Ahora, nadie puede decirle a Dios que es injusto. ¿Qué hace Dios en su perfecta sabiduría para no anular su justicia? Porque la Biblia, Jesús dijo, el juez justo de la tierra no hará lo que es justo y salvarte a ti es injusto. Herejía, pastor, no es herejía, espérense, déjame terminar. Es injusto. Para que Él pueda salvarte a ti, su justicia tiene que haberse cumplido en primer lugar. Y la justicia de Dios, ¿qué pide? Que el infractor sea castigado y que muera por su delito. Entonces, para que tú no mueras, alguien tuvo que morir por ti. Cristo. Por eso yo dije, ¿no? Cristo cumplió no solamente las exigencias, sino también las demandas de la ley. Y esa demanda era que el pecador tiene que morir por su pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, por no guardar el reposo, ¿qué hacían con la persona? Que habían encaminado Dios. Algunos dicen, no, es que esto lo escribió Josué. No, Dios lo escribió, es palabra inspirada de Dios. ¿Qué hacían con la persona que no guardaba el día de reposo, por ejemplo? ¿Ah? Lo apedreaban, ¿sí o no? Lo apedreaban hasta que muera. ¿Por qué? Porque había ofendido a quién? A Dios. ¿Y qué era no guardar el reposo? Que no quería congregarse. Miren esa, la magnitud. Cuando alguien adulteraba, ¿qué hacían? Mataban al hombre y no dejaban a la mujer inocente, santa, tranquila, pura, que no ha hecho nada. No, a los dos. A los dos apedreados. La ley exigía algo y la ley tenía que cumplirse. Y para que se cumpla, mi hermano, para que te puedan salvar a ti, alguien tuvo que morir por ti. Y ese que murió por ti es Jesús. Por eso, mi hermano, en la depravación total vimos muchos atributos cumplidos. La justicia de Dios, para empezar. Dios es justo y tiene que cumplir eso. El hombre está destituido de la gloria de Dios, el hombre ha pecado, el hombre no puede hacer nada bueno por sí mismo para agradar a Dios.
estamos viendo? La soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Dado que la condición del hombre es así y que él no puede hacer nada por salvarse, yo le voy a traer a mí mismo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Padre, todos los que tú me has dado, yo los he guardado en tu nombre, excepto el Hijo de perdición. ¿De quién está hablando? De Judas. ¿Qué está diciendo? Que el Padre nunca se lo dio. El Padre permitió que él esté con ellos, pero nunca se lo dio a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Dado que la condición del hombre es así, y que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, en su soberanía Dios determina y elige hacer algo. ¿Y qué elige? Misericordia en dos sentidos. Misericordia en que Él elige salvar a unos y a otros los deja seguir en su misma manera. Por ejemplo, algunas de ustedes se han preguntado, y yo escucho mucho este reclamo, ¿no? Ay, si Dios existiera, ¿por qué Dios permite que ese hombre malo siga con vida y esa persona que es buena se murió? Para empezar, vamos a hacer una categorización. ¿Esa persona buena es realmente buena delante de Dios? Y otro, ¿por qué dejan a otra persona mala vivir? ¿Acaso porque esa persona era relativamente buena, por eso se lo llevó Dios? No. La Biblia dice que Dios es bueno, hace salir su sol, hace brillar su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La Biblia dice que es misericordioso, aún con la humanidad. Recordemos que Dios, si quisiera, Dios podría destruir todo esto, mandarnos a todos al infierno ahorita mismo, y Él seguiría siendo santo, justo y muy bueno. Él no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos deudores de Él. Nosotros somos ofensores de Él porque lo ofendimos. Entonces, Él muestra su misericordia. Su misericordia por toda manera porque no la extermina. Él tiene paciencia, ese es otro atributo, no lo voy a escribir ahorita. Él tiene también paciencia, tiene misericordia, pero a su vez, Él, de forma soberana, elige a unos para darles su salvación. Y a otros los deja en su propio camino. ¿Es malo por eso no es porque los dejan? No, ellos eligen estar en ese camino, simplemente. Nadie los fuerza. ¿Qué más vemos? El amor. Sí. El amor de Dios. Esto lo voy a hablar después. ¿Qué más vemos? La bondad, la benignidad. Es tan bondadoso Dios que aún nos sigue sosteniendo. Este mundo, por más que tiene cosas que le suceden, no colapsa todavía. Aún así, y en su benignidad, Él desearía que todo el mundo sea salvo. Sí. Pero como le dije, su justicia se tiene que cumplir. Y para eso tiene que mostrarse mi hermano, su soberanía también, y tiene que mostrarse mi hermano, su amor y su bondad. ¿Cómo? Bueno, de esta manera, ya para ir cerrando toda la idea. Toda la humanidad se ha sumergido en su egoísmo, permitiendo toda buena cosa que Dios le ha dado. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Incluso, digamos que un hombre es fiel a su mujer, o una mujer es muy fiel a su marido. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque le quiere dar la gloria a Dios? ¿O porque quiere decir, miren, yo sí soy fiel a mi mujer, yo no soy como esa persona? ¿O yo sí soy fiel a mi marido, yo no soy como esa otra mujer? ¿Por qué lo hace? ¿Para su propia gloria o para la gloria de Dios? Para su propia gloria. ¿Cuál es el pecado de la humanidad? Que le roba la gloria a Dios constantemente y se la atribuye a sí mismo. Todo lo bueno que le da, se lo apropia. Mi esposa dio un ejemplo una vez. Imagínense que alguien entra a tu casa y te roba todo.
Pero que no te esfuerzas, te roban el carro, te roban el televisor, te roban los muebles, todo lo que tú quieras. Se roban tu dinero y de pronto pasa un mes y tú con las familias te compras una televisión y estás sentado y de pronto ves en las noticias que hay un hombre que está regalando a los pobres todos sus bienes, todas sus cosas. Y tú ves, es tu televisor, son tus muebles. Fue tan bueno que le regaló su carro a alguien más. No era su carro, era tu carro. ¿Qué piensas de esa persona? Que está regalando todas tus cosas, que está saliendo en la televisión y que el mundo lo está lavando por lo bueno que está haciendo. No, yo sé que es bueno, pero ¿qué piensas de eso? Ya, pero ¿qué más? Hay una palabra que se asemeja a lo que es Mateo. Es un usurpador. ¿Sí? Es un usurpador. Ese usurpador, ¿qué ha hecho? Se ha apropiado de lo tuyo y lo está dando a los demás. Y se está robando la gloria. Eso es lo que hace el hombre. Todo lo bueno que le da, ¿qué hace? Se lo apropia. Y dice, yo, esto, aquello, esto, yo por eso esto, yo por esto soy saco, yo por aquello lo otro. Eso es lo que hace el hombre. El hombre le roba constantemente la gloria de Dios. El hombre siempre pervierte en su egoísmo porque está sumergido en él toda cosa buena que Dios le ha dado. Entonces, por la justicia de Dios, toda la humanidad ha sido condenada al infierno, mi hermano, y merece el infierno porque ha ofendido a Dios. Desde el inicio. Dios crea a Adán y Eva, le ponen en el huerto y ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Quieren hacer las cosas dejando a Dios de lado. Eso es lo que hace el hombre constantemente. Ese es el pecado original del cual emanan todos los pecados. Quiere hacer las cosas por su propia cuenta, dejando atrás a Dios, dejando de lado a Dios. Y solamente se acuerda de Dios cuando está en necesidad y en desesperación. La Biblia dice que cuando un hombre está así, Dios no le responde. La gente dice, ay, ¿por qué Dios es tan malo? Dios no me responde, yo soy aquello, porque si yo le pido, no me... ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores? Dios no oye. La gente por las puertas agarra y se desgarra. ¿Saben por qué? Porque no entienden que antes de que eso suceda, ellos tienen que primero arrepentirse de toda su maldad, volverse de su mal camino. Y tienen que entender algo más, que eso no es posible a menos que Dios los regenere primero con su Espíritu Santo. Entonces podemos estar acá sentados muchos, hermanos. El salón puede estar lleno. La pregunta es, ¿has sido regenerado por Dios? A pesar de esto, Él tiene misericordia y muestra su amor mandando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La misericordia de Dios se ve manifestada cuando Él manda a Jesús. Igual, a pesar de que Jesús vino, todos lo ofendimos. Le dimos la espalda. ¿Cómo se vio esto? Porque lo crucificaron. Sí. Y eso también hacen las personas hoy en día. Le dan la espalda a Jesús. Por más que el Padre, en su amor, muestra y manda a su Hijo, le dan la espalda a Jesús. ¿De qué manera? Resistiendo, rechazándolo, poniendo su razonamiento, poniendo su propio entendimiento y cuestionando lo que las Santas Escrituras dicen. Por eso el mundo es digno de toda condenación y nada pasaría y Dios seguiría siendo muy bueno, sabio, justo si aún así con todo eso decidiera ahora mismo mandarnos a todos al infierno, porque nada bueno hemos hecho. Pero Dios, con esto finalizo, en su soberanía, Él nos salva, regenerándonos. ¿Para nosotros mismos? No, para su Hijo Jesucristo. El hermano no te regeneró a ti para que tú vivas como vivías antes. Él te regeneró para que tú vivas para su Hijo Jesucristo, para Él. Si tú dices que has sido regenerado para Dios, pero tú sigues viviendo tu vida para ti mismo, no te importan las cosas de Dios, tú simplemente sigues andando como antes, tú no has sido regenerado, tú estás camino al infierno. Porque no es solamente que digas que tú eres salvo o que tú crees en Dios, eso a ti no te salva, ni te salvará nunca, porque tú mismo no te puedes salvar. Si Dios te ha regenerado,
el primer indicio es que tú vives en arrepentimiento. El segundo es que tú vives por ti mismo, no, estás siendo motivado por el amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por habernos dado de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender cuál es la condición que toda la humanidad tiene. Ayúdanos incluso a nosotros ver, Señor, que a pesar de que